Hola, mi nombre es Kirsbenny Cárdenas, estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua, Núcleo Puerto Ordaz. En el video de hoy explicaré sobre los cambios que ha tenido la ley del impuesto sobre la renta durante su evolución, conceptos relacionados a esta y al Código Orgánico Tributario, junto con sus respectivos ejemplos de cómo calcular los métodos y/o fórmulas, según la ley del impuesto sobre la renta. Primeramente empezaré con un glosario de términos acerca de la ley y el código que se basarán en esta presentación. ¿Qué es la ley del impuesto sobre la renta? Esta ley establece tres principios. 1. Los beneficios anuales netos y disponibles adquiridos en dinero causarán impuestos. 2. Toda persona natural o jurídica residente en el país deberá pagar impuestos sobre sus rentas, sea que la causa de ingreso se encuentre dentro o fuera del país. 3. Las personas naturales y jurídicas no residentes en el país están sujetas al impuesto si su causa de ingreso se encuentra dentro del país. ¿Qué es el Código Orgánico Tributario? Este código es una norma con mayor jerarquía después de la Constitución Nacional, ya que regula la atribución nacional. Este contiene cada uno de los principios, fuentes, procedimientos del derecho tributario venezolano. Ahora bien, empecemos con el primer punto. Cambios del impuesto sobre la renta durante su evolución. La primera ley entró en vigencia en el año 1943, pero la primera publicación fue en el año 2006 por la Gaceta Oficial número 38.529, una reforma cuya característica principal fue la diferencia de las versiones actualizadas del cambio de factor conexión. Podemos visualizar los siguientes cambios de acuerdo a 4 periodos. El primer periodo. Desde la publicación por la Gaceta Oficial en el año 2006, se dio el cambio del factor conexión, el cual trataba sobre la conjunción del sistema tributario basado en la renta mundial, quien grava subsidiariamente la renta extranjera, reconociendo así el crédito de los impuestos pagados. Segundo periodo. Se sustituyen las diversas políticas tributarias, ejemplo, registros públicos, impuestos aduaneros, entre otros. Tercer periodo. Empiezan a nacer nuevos instrumentos fiscales para las industrias petroleras y sus derivados. Y por último, cuarto periodo. Existen gran cantidad de reformas en donde se puede visualizar los cambios para poder mejorar el sistema tributario y legal de Venezuela. Con base en los artículos visualizados en las leyes que anteriormente nombré, Impuesto sobre la Renta y Código Orgánico Tributario, se definen los siguientes conceptos básicos. Base imponible. Es la que se compone por un monto de capital sobre el cual se obtiene un impuesto determinado. Exenciones. Es una obligación tributaria que tiene una persona física o jurídica y un beneficio tributario para quien influye esta ley. Exoneraciones. Se trata de un derecho del Ejecutivo Nacional, como por ejemplo el CNIA, que establece el Código Orgánico Tributario, con el fin de otorgar el beneficio parcial o total del pago de impuestos por medio de decretos legislativos. Sanciones. En términos generales, son penas establecidas por las leyes, que en este caso, el de Impuesto sobre la Renta y el Código Orgánico Tributario, a las personas naturales y jurídicas por cierta conducta inadecuada. En términos tributarios o fiscales, una sanción es la pena administrativa aplicada a quien cometa una infracción con respecto a las obligaciones de naturaleza tributaria y jurídica. Prescripción. Según el artículo 200 y 201 del Código Orgánico Tributario, es el plazo que finaliza la examinación y revisión fiscal de una determinada deuda, sanción, entre otras. El plazo de estos sucesos pueden cambiar de acuerdo a la extensión de la revisión, que puede variar entre 3 a 4 años. Rebajas de impuestos. Son cantidades que permiten deducir los impuestos que surjan desde el uso de aplicación de tarifas correspondientes a los gravables enriquecimientos. Ahora bien, métodos, ejemplos y fórmulas de los conceptos básicos anteriormente explicados. Base imponible.
En ella existen 3 maneras de calcularlas, las cuales son: 1. Método de estimación directa. 2. Método de estimación objetiva. Y 3. Método de estimación indirecta. El método de estimación directa es la más utilizada y precisa, ya que consiste en obtener la base imponible a través de los datos reales, es decir, los datos en los libros, del contribuyente al pago del impuesto. Método de estimación objetiva es la que consiste en obtener la base media de los datos reales en los libros mediante magnitudes y ratios independientes. Método de estimación indirecta. La base imponible es calculada por la Administración Tributaria por medio de informes. Esta solo se aplica cuando ninguna de las dos anteriores se puede aplicar. Prescripciones. Sus cálculos, métodos y demás formas de poder calcularla dependerán del tipo de prescripción que se quiera calcular. Entre estas se pueden encontrar prescripción ordinaria, prescripción extraordinaria, suspensión de la prescripción y prescripción por 3. Esta última se refiere a un conjunto de las 3 anteriores. Rebajas de impuesto. Según la Ley del Impuesto sobre la Renta y el Código Orgánico Tributario, las rebajas a tener en consideración o en cuenta para las personas naturales son: 1. Personas naturales domiciliadas en el país gozan de 10 unidades tributarias anuales como rebaja. 2. Para las actividades financieras o económicas e inversiones dependerá del rubro a que se dediquen. Por ejemplo, si son actividades industriales y sus derivados, estas gozarán del 10% de rebaja. Si son actividades de prestación de servicios, estos gozarán del 75% de rebajas sobre las inversiones. Y si son actividades agrícolas y pesqueras, el 80% será el gozo de esas rebajas sobre las inversiones. Estos puntos porcentuales que mencioné pueden ser aplicados también a personas jurídicas, pero suele ser más común aplicarlas en personas naturales. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por ver mi video, espero que te guste y si es así, dale like.